Mi invitada de hoy, cuando le preguntamos qué objeto podía caracterizar su vida y lo que ella hace, nos habló del hermoso colibrí. Un colibrí que comunica, que con sus alas, con su sonido nos va diciendo cosas. Ella es una leyenda viva de nuestro país. Ella durante muchos años nos ha hablado del arte maravilloso de la palabra, pero sobre todo, cómo decirla. Hoy tenemos la mirada de la gran Manny Rey. Y estamos con la mirada de Manny Rey. ¡Qué honor! Es que, de verdad, para uno que está sentada aquí como entrevistadora, tener a Manny Rey al frente es todo un honor. Manny, gracias por permitirnos conocer tu mirada. Gracias a ti, querida Fátima, y para mí también es un honor ser entrevistada por ti, de verdad lo digo. Siempre que nos encontramos, la comunicación está en nuestra relación. ¿Qué es comunicar? Porque ahora todo el mundo habla de la comunicación efectiva, de la comunicación, de la inteligencia artificial, pero ¿qué es realmente comunicar? A ver, yo considero que la comunicación es una expresión de vida y que la voz y la palabra son nuestras herramientas para expresarnos. Es un proceso a través del cual nos conocemos, nos amamos, nos peleamos, nos perdonamos y somos comunicadores por excelencia desde que nacemos, Fátima, desde el primer agú comunicamos. ¿Y por qué el colibrí? ¿Qué significa? ¿Cómo llega a ti? A ver, para mí el colibrí es un excelente comunicador, polinizador. Y entonces si hacemos, digamos que un paralelo entre la polinización y la comunicación, llego a pensar que es un excelente comunicador por eso. Fíjate, los comunicadores, cuando nos comunicamos, cuando dialogamos, debemos beneficiarnos mutuamente, ¿no es cierto? Escucharnos, contestar y hacer un diálogo para que no se convierta en una discusión inútil o en un debate. Tener la mente y el corazón abiertos para recibir lo que nos digan y responder después de haber escuchado. El colibrí también beneficia mutuamente a las plantas y además a veces somos receptores, a veces emisores y siempre hay un mensaje. El colibrí también es receptor y emisor. Es receptor cuando la flor le da su néctar, ofrece su néctar, y emisor cuando lleva el polen a las otras flores para que se reproduzcan. Y el mensaje es el néctar. Y se benefician mutuamente. Es lo ideal para nosotros los seres humanos que fuese así. Entre la naturaleza es así. Ahora, cuando uno comunica, todo lo que tú decías está diciendo algo. Y a veces el lenguaje no verbal, el cuerpo, dice más que la palabra. Y ahora la gente necesita aprender a comunicar bien. ¿Eso se puede realmente aprender? ¿Viene de casa? ¿Cómo hacemos para que haya una coherencia entre lo que digo y cómo me muevo? Lograr ser reales y verdaderos. Yo le puse comunicación oral efectiva a mis talleres porque efectivo quiere decir real y verdadero, entre varias acepciones. Y en la medida que seamos así, reales y verdaderos, va a ser mucho más fácil comunicar. No construir un personaje que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Y no mentir. A ver, mi taller se basa en 3 objetivos, que son los que tengo siempre que voy a expresarme en voz alta. Porque al decidir expresar en voz alta lo que pienso, siento, es porque quiero compartir. Quiero que me escuchen. Y entonces es que me presten atención, que me entiendan y que me crean. Pero Manny, ¿cómo fue tu inicio en la televisión, en las comunicaciones? ¿Cómo empezaste? Porque la vida es así, querida Fátima. Me inicié hace 60 años en este local, aquí, que era Canal 9, en un programa político cuando yo tenía 19 años. Ahora voy a cumplir 79. ¿79, Manny? Sí. Pero estás regia. Por eso me mantengo gordita, para que no se arrugue. Ese es el secreto.
Y en un programa político con Eudosio Rabines, que era un personaje controversial, terrible, yo ni sabía quién era. Mi papá me dijo, oye, están buscando gente, anda, así, a un casting, que tampoco se usaba la palabra casting. Y yo no quería eso, nunca había ¿Y por qué pensado. él te dijo? ¿Qué vio en Porque ti? mi papá era aficionado a las grabaciones, yo no. Yo quería ser deportista profesional, yo soy campeona nacional de tabla hawaiana, haciendo acrobacias. ¿Ah? Y entonces yo quería, y voleibolista, y tenis, y todos los deportes, yo quería dedicarme al deporte. Y no querías para nada las comunicaciones, no estaba No, en tu, no estaba en tu mi radar. Sí, ni radio, ni televisión, ni nada. Pero vine acá y gané entre un montón de gente que yo veía, señoras guapísimas, regias. Y entonces después pregunté a Gaspar Bacigalupi, que era un director de cámaras, productor argentino maravilloso, Ajá. a quien yo llamo mi papá de la televisión. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Y me dijeron, bueno, tu cara sale bien en cámara. Diga, la cámara te la ponían acá porque era enorme la cámara. Solo que tienes que corregir una tembladera que tienes acá, claro, porque estoy nervioso, no sé qué cosas me están haciendo. Y además, por tu voz. Tienes una voz pastosa. Uy, ¿Qué es eso? ¿qué es esto? Tuve que ir al diccionario y resulta que voz pastosa es una voz agradable al oído. Y ahora se dice audiológica y me dijeron microfónica. Casi no necesito un micrófono. Y eso fue. Y para mí fue una sorpresa porque en mi casa todos hablamos así. Claro, Mi el niño familia, aprende, mi aprende en la familia. casa. Y mi voz grave y potente le he tenido que aprender a manejar, porque soy autodidacta total. En mi época No había escuela. aprendí además en vivo y en directo a golpes y a patadas, sí. ¿Y Claro. quién fue tu referente? Porque cuando tú estabas, ¿a quién mirabas? ¿Era más una televisión de hombres? ¿Y qué mirabas en otros o cómo solita? Es que no he tenido referentes porque no pensaba nunca. Fíjate, te voy a contar una anécdota, Fátima. Para mí, esto era un juego. Yo tenía 19 años. Era como tener 13, porque eras mayor de edad a los 21. Mi papá era el que arreglaba todo, Eudosio Rabines. Y yo, de primeras, presentar el programa, leer cartas manuscritas que le mandaban al señor, que él me enseñó y me entrenó para leerlas. Y Gaspar Bacigalupi me hacía ejercicios de vocalización con el lápiz, que ahora les digo a mis alumnos, este es mi venganza, porque es muy bueno el ejercicio, pero es detestable. Es detestable. Y me enseñó porque yo no abría la boca para hablar. Así hablabas así Sí, con tu exacto. cerradito. Exacto, las monjas me decían, abre la boca. Que es un En el estilo, colegio. mucha gente habla así, Sí, ¿cierto? sí, No sí. proyecta la voz. Sí, entonces para mí era un juego. Y yo presentaba y despedía el programa. Y al despedirlo anunciaba el próximo programa de la siguiente semana, era 2 veces por semana. Y un día me dice, anuncia por favor que el próximo tema es el periodismo de la Guardia Vieja. Y el programa se llamaba Vanguardia en TV. Entonces yo paraba así frente a la cámara. Y él allí, pobrecito, me decía, Mani, ¿estás preparada? Sí. A ver, ¿qué vas a presentar? El viejo de Vanguardia, pues. No, Mani, es el periodismo de la Guardia Vieja. Por eso, el viejo de Vanguardia. Mani se tiraba al piso, Mani, por favor. Se prendía la luz y yo decía lo que tenía que decir y bien. Claro. Pero bueno, así hacía cosas. Y de ahí... Un año. Y seguiste mi papá firmó contrato con Genaro. Y me fui al Canal 5. al Canal 5. Y así era. Ahí conociste pues a todos los... Sí, y hacía promociones nada más. Ajá. ¿Y te Pues, llamaba la pues, atención de repente cuando veías, no sé, a Pepe Ludmi? No, tú estabas como que Sí, no, una chiquita ahí tratando... trabajaba poquito y ganaba muy buena plata. Así. Muy bien. En Canal acá, en el 9, y después en el 5, el doble del que ganaba Y acá. cuando ya podías tener ese trabajo, ¿en qué momento dices, me voy a dedicar a esto? Esto es lo que quiero hacer siempre. No sé exactamente cuándo, pero sí lo descubrí en el tiempo. Porque, a ver, creo que lo he descubierto a partir de que volví, Fátima, porque yo en Canal 5 trabajé hasta los 22 años, me retiré
para casarme. Y me casé. Y me casé. Y cuando regresé, ya tenía 3 hijos. Y regresé porque Jorge Sousa Ferreira, el negro Sousa, me llamó a preguntarme si quería volver a la tele. Y le dije sí, porque necesitábamos el trabajo, porque ya habían entrado los militares. Y mi esposo se había quedado sin trabajo. Y me ofrecían trabajar en un noticiario 20 minutos al día y podía cuidar a mis hijos todo el día y después irme a trabajar. Y entonces me sentaron ahí. Cuando Genaro supo que yo estaba en el casting, porque fui a hacer casting, dijo que se quede Manny. Y me senté y era Pepe Ludwig, que lo has mencionado, Pepe Sagar y yo que reemplazaba a Jenny Vázquez Solís, que se fue a trabajar al Cusco. Y Pepe Ludwig, en la cuenta, me decía, ¿y cuántas veces te vas a equivocar hoy? No. Y yo salía con lágrimas en los ojos porque necesitaba el trabajo y nadie me dijo cómo se leían las noticias. Y yo me había ido diciendo hasta mañana, amigos de Panamericana, nada más, haciendo las promociones. Y así, nadie, soy autodidacta total. Y la retroalimentación, que ahora hablamos tanto, la gente mandaba cartas o tus papás te decían, No sé. lo has hecho bien, ¿cómo? Sí, no sé. No me acuerdo de eso. Pepe después me dijo que yo había sido su mejor alumna. ¿Por qué? Porque Pepe llevó a la televisión la narración de noticias. Porque hasta el momento las personas que leían las noticias eran personas de radio. Y leían las noticias tipo radio. Lineal y tararararara. Y Pepe llevó la narración. Y yo fui su alumna, y dijo que yo fui su mejor alumna. A los 2 meses de eso, se inauguró 24 horas. Soy fundadora del noticiario 24 horas. Por supuesto. Y que dijeron, eso no va a durar ni un año, mucha gente importante. Pero además ahora. que 24 horas marcó pues todo un hito por la manera justamente que tenía de contar las noticias. Y en esos tiempos los periodistas no se encargaban de narrar las noticias. Los locutores no éramos periodistas. Claro, y además una asociación y había un respeto por esta relación micrófono y voz, más allá de que si eras periodista. Los periodistas hacían otras cosas, ¿no? Es que todo ha cambiado, pues, porque, a ver, ni siquiera podíamos hacer comentarios porque se supone que representas al medio al que trabajas. Y no puedes hacer comentario personal. Ahora todos lo hacen. A mí realmente me sorprende, a veces no me gusta mucho el estilo. Y tú que hablabas de lenguaje no verbal... ¿Sufres cuando ves algunas cosas? Sí, efectivamente es importantísimo. El 55% del impacto del mensaje depende del lenguaje no verbal, el 55%. El 38% a lo paraverbal, a la voz, a la dicción, y el 7% al contenido. Así que es más importante cómo lo dices. Eso no es mío, es una fórmula conocida, 55-38-7, de un psicólogo norteamericano que enseña comunicación interpersonal. Hace años, 1000 años claro, que existe. y eso a veces lo vemos con algunos empresarios, algunos políticos que son muy buenos, que son muy capaces, pero que cuando se enfrentan a una cámara o están en una entrevista, tú dices, pero ese señor no sabe nada. Y es una persona brillante. Porque les están enseñando, Fátima, a no ser reales y verdaderos. Es que no lo son, no son reales y verdaderos. Entonces, el lenguaje no verbal tiene que apoyar tus palabras, tus sentimientos, tu actitud. No puedes inventar. Ahora se ha puesto de moda que dicen que esto demuestra seguridad. Ah, y la mano así también, ¿no? Entonces todos están hablando así. Todos. Es horrible. Yo no sé ni cómo se encuentran los dedos, cómo pueden Ay, ¿por hacer? qué? No hay un por qué. Sí. Es bien interesante estudiarlo, porque hay quienes conocen y hay quienes no conocen. Y entonces la interpretación del lenguaje no verbal es bien difícil. Es difícil porque puedes malinterpretar un movimiento que dice está mintiendo y no estaba mintiendo, le picó la nariz, pues de verdad. Pero y además ahora con tanta información falsa como la que mencionabas, la gente cree que
porque lo vio en el TikTok o lo leyó en algún Twitter, y no es así. O sea, lo que tú dices es, hay que ser auténticos porque el cuerpo de manera natural va a expresar y va a tener coherencia con la palabra. Porque además la voz te delata. Sí. Todo, el Sí. cansancio, la tristeza. Es por eso que cuando tu mamá te dice, ¿qué tienes? Le dices, nada. Estás mal. Porque hay un tema también instintivo, pero la voz te delata tanto así. Sí, hay un señor que se llama, se me fue su nombre, que es profesor de voz, que dice que nuestra voz es como nuestra huella dactilar. No hay dos voces iguales en el mundo. Y eso de que uno no soporta escuchar su voz, ¿le pasa? Es porque no te escuchas. Porque dicen algunos, no, yo no soporto escucharme. A ver, yo en mi taller, el sistema que yo uso con los alumnos es grabarlos y que después se escuchen. No esperar que el Zoom termine para la grabación, sino que se escuchen para que se vean como los ven las otras personas y que se escuchen como los escuchan las otras personas. Porque mirarte al espejo es diferente y escucharte tú te escuchas por dentro, es diferente. Por la caja de resonancia que somos. Exacto. Bueno, Sí. Manny, pero tú también, así como ahora hablábamos de la gente que compartió contigo, has sido como referente para mucha gente que está en la televisión. Me da nervios, qué responsabilidad. Y justamente hablando de ello, quiero compartir una mirada contigo. Vamos a ver. Uy, ¿a dónde? Con Manny yo aprendí mucho, porque claro, cuando yo todavía era un chiquillo y me comentaron por primera vez trabajar en un noticiero, en la televisión, trabajé al lado de Manny. Y con Manny se aprendía simplemente sentándote a su lado, ¿no es cierto? Porque era una mujer que hacía su trabajo bien, hacía que pareciera fácil y siempre tenía una palabra de aliento y de enseñarte sin que te des cuenta que te estaba enseñando. Yo con Manny aprendí muchísimo, aprendí detalles de la televisión. Esto no lo he tenido la oportunidad de hablarlo con Manny, pero yo ahora ya la quiero mucho y la agradezco mucho por todo lo que veo. La pasamos bien. E inolvidable aquel momento en el que se me robó la silla estando en vivo en un noticiario de América Televisión. Y salvé el noticiero, Manny, dime que no, lo salvé. O sea, al final mis piernas jóvenes todavía me aguantaron porque no me caí y pudimos ir al comercial mientras tú te reías. Eso sí, no lo voy a olvidar. Un beso enorme para Manny Rey. Me da muchísimo gusto el homenaje que le están haciendo, que es merecidísimo. Una de las figuras, una de las mejores figuras que ha tenido la televisión europea. Mis ojos se han llenado de lágrimas. Todo lo que ha dicho Alberto es verdad. Aquí en el noticiario, ¿aquí ha sido? O en el 4, en ¿no? América, en América, sí. En América. Fue la noche de las caídas. Porque yo me tenía que levantar para darle pase a los deportes a Alberto. Ajá. Y Alberto se sienta y la silla se baja y no fueron sus piernas, fueron sus brazos que se quedó colgado así. Y entre las cosas que presentaba del deporte eran caídas haciendo en la nieve. Y él dijo, ha sido la noche de las caídas. Pero quien se moría de la risa tirado en el piso era Guido Lombardi. No, nos han pasado cosas increíbles. Una maravilla, Alberto. Y esto de la convivencia pasa pues en el vivo, en el grabado uno para, pero ustedes hacían siempre televisión en vivo. ¿Cómo controlar la risa o cómo controlar situaciones que a veces no puedes manejarlas porque estás en un personaje dando las noticias? Ahora sé, porque siempre se va aprendiendo, ¿no?, que la respiración profunda, Fátima, la diafragmática, es la que te ayuda a controlar, porque, nosotros hemos hecho papelones terribles. ¿Sí? Oye, con Ernestito García Calderón, porque yo trabajé con Ernesto García Calderón, papá e hijo, después. Y mi hija trabajó con Ernestito también en el 4. Y un día, Guido Lombardi, otra vez, estaba contando un chiste al aire y nos dicen, aire, y estábamos con ataque de risa del chiste que acababa de contar. Y él se tiraba al piso a reírse. Y sale Ernesto y le sale un gallo y nos reímos más. Y él tenía que hablar de los niños de Biafra y estábamos con ataque de risa y no podíamos parar. Ahí sí nos castigaron. Los castigaron. Claro, porque la gente decía, están borrachos, ¿qué les pasa? Y decíamos nosotros, pero
dicen que este noticiario no tiene rating y cómo ahora todo el mundo nos ha visto. Bueno, es que siempre todo el mundo está muy atento al error, ¿no? Sí, Eso es algo sí. que pasa. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con la mirada de Manny Rey. Ya volvemos. Estamos de regreso con la gran Manny Rey con su mirada. Con la gran Manny Ay, Rey, sí, la- es que no, la- de verdad, no, grande la experiencia, de lo que tú has recogido y has podido entregar, porque también te has podido quedar con todo el conocimiento para ti, pero yo creo que la grandeza que tú tienes es el compartir. Es que es mi pasión. Tú me preguntaste cuándo te diste cuenta, ya creo que cuando hacíamos ya el noticiario 24 horas y después... Qué bonito has dicho, el noticiario, que es Noticiario, es correcto. correcto. No noticiero. Es que el noticiero es el que hace las noticias. Claro. El noticioso es esto y el noticiario es el programa. Por fin, por fin, por fin. Manny, ¿y este trabajo tuyo en la televisión y en la radio te enseñó que son lenguajes distintos y que la comunicación también tiene que cambiar? ¿Cómo se hace algo en televisión y algo en radio? ¿Es diferente para ti? ¿Tiene que ser igual? ¿Tienes más tiempo en un medio? Yo he trabajado poco en radio, pero he hecho programas de entrevistas en radio hace muchos años. Uno se llamó Nosotros la Gente. Y he trabajado en Telestéreo presentando un programa de radio musical también, sin saber ni leer ni escribir, lo producía y todo. Y en Radio Nacional tenía un programa que se llamaba Leer es un placer, y después En Complicidad. Y el noticiario también. No creo que hayan lenguajes diferentes. Para mí, por lo menos, no. Como tampoco es que yo en radio coloque la voz así, no. Hablo como hablo normalmente. No he necesitado, quizás. No lo sé. Eso no lo sé. He sido real y verdadera siempre, eso sí. Y en el tema de la publicidad, cuando tienes Uy, que eso sí hacer- me costó un Sí. montón, un montón. ¿Por qué? Porque trabajé también en publicidad. Yo he sido productora de comerciales en 2 agencias. Y yo tenía que dirigir a mis compañeros locutores, a mis colegas, a Arturo Pomar, a Osvaldo Vázquez, el papá de Milene, un gran locutor, a Antonio Boza. Y entonces me parecía no ético contratarme yo como locutora publicitaria teniendo yo la sartén por el mango. Así es que mientras trabajé como productora, nunca hice locución publicitaria. Y cuando ya dejé de ser, dije, ok, ahora sí voy a hacer locución publicitaria. Y me encasillaron en la voz sexy. Así. Y yo me moría de la vergüenza. Ven, pruébame. Y Osvaldo Vázquez tenía que entrar conmigo a la cabina, apagar la luz y incentivarme para yo atreverme, hasta que dije, ¿qué pasa? No pasa nada. Y me mandé y aprendí e hice, sí. Claro, porque es hacer un personaje y tienes muy poco tiempo para que la voz lo diga todo, ¿no? Para Claro, que venda. porque el creativo, el papel le aguanta todo y después te pide que seas sexy y que interpretes en 30 segundos o en 20. Y entonces te demoras, pues, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pues es un oficio diferente, es lindo. La Y- locución publicitaria es maravillosa. ¿Y alguna vez has entrado el tema que ahora está muy de moda de los doblajes? Me muero por hacer doblaje. ¿En serio? Muero por hacer doblaje. Dicen que Pero es ¿qué difícil. pasa? Sí, he hecho en algún seminario algunas pruebas y tengo un exalumno, Stuart Egusquiza, que ahora es el mejor de los mejores dobladores que tiene el Perú. Y él tenía problemas con la R cuando yo enseñaba el Charles Chaplin. Y Stuart es un excelente locutor. Pero ahora hay, creo que una escuela de doblaje, y si no eres de esa escuela, no te ponen a doblar. Y creo que mi voz ya se identifica. A mí la gente me identifica por la voz. Yo entro a un taxi y digo buenos días y voltean, señora Manny. O sea, así. Y yo digo, ¿qué? No puede ser. Y ahora que hablabas del tema de la R,
¿Cuál es el límite para que tú a un alumno le digas tienes que ir a una terapia de lenguaje? ¿O es que esto de la terapia de lenguaje también es parte de estos nuevos tiempos donde todos debemos hacer terapia? No creo, para nada, para nada. Con el ejercicio ese del lápiz, de morder el lápiz de madera, no lapicero, porque hay quienes dicen que el lapicero no, clavarle los dientes al lápiz, es bastante bien. Por ejemplo, con la R, no soy especialista, ojo, pero las personas te dicen, es que tengo frenillo. Y frenillo tenemos todos, solo que tenemos un frenillo corto o un frenillo largo. Si el frenillo es muy corto y no te deja llevar la lengua al borde de los dientes con el paladar, entonces te es difícil pronunciar la R, la D, la T y la N. Entonces eso es físico, te pueden cortar y hacer que crezca tu frenillo para que llegue. Pero si te llega la lengua ahí, es mal aprendizaje. De lo que escuchamos de pequeños. De chicos. En Y entonces casa. encuentras la forma de decir R mejor que la R. Y entonces yo les digo, a ver, ponte un poquito de azúcar ahí y con la lengua trata de sacarla. Esas son cosas mías. Claro, No sé. es tu estilo Sí. y lo que tú... Y es ejercitar, pero pescas. ahora no solo es eso, ahora no pronuncian la D. Las La finales, letra D, ¿no? ni las finales ni las intermedias. Por ejemplo, en una D, como, ¿qué sientes que la gente no pronuncia? Dicen presidente en vez de presidente, Presidente, libertad en vez de libertad, claro. Y también y la hay- N, o la S al final de las palabras. o problema, tenemos Dijistes, problemas. Dijistes. Y tenemos problemas, ¿no? Sí. Y eso Sí. es aprendizaje. ¿Tú sabes que Arturo Pomar no decía presidente? No. Decía presidente. Y yo le decía a Arturito, ¿te has dado cuenta que dices presidente? No. A ver, dilo, presidente. ¿Ves? Vicepresidente, no dices presidente. Nunca me lo aceptó. Y esto, ¿qué haces para corregirlo? Darte cuenta que lo estás haciendo primero mal. Yo les doy el ejercicio de organización y les pido que se miren la boca en un espejo. ¿Por qué? Fíjate, ¿eh? Resección, Resección. objetivo. Y es recepción, objetivo. Entonces, si muerdes el lápiz y dices pa, pe, pi, po, pu, y lo dice pa, pe, pi, po, pu, mírate la boca, mírate la boca. Tus labios se están besando, ¿no es cierto? Sí. La P de pa, pe, pi, po, pu, o de papá es la misma P de recepción. ¿Por qué la pronuncias con doble C? ¿Sí? Sí. Aprendizaje, problemas de aprendizaje, nada más. No son que tienes que ir ¿qué me has dicho tú? A la terapia de lenguaje, que a terapia todos de los chicos los lenguaje. mandan. No. Ahora, es increíble porque a los niños les encanta aprender la curiosidad y cuentan sus cuentos, sus historias, y de pronto entran al sistema educativo y el tema de la exposición los paraliza. aterra. Entonces yo digo, me ha pasado con mi hijo. Mi hijo, por ejemplo, tiene 10 años, le encanta hablar, pero en el colegio no me dice, ni loco. ¿Por qué? ¿Y Entonces- te ha dicho por qué? Porque no está a la altura, él me dice, de los demás, ¿no? Pero, y mi hijo es un caso aislado, pero ¿por qué los chicos en nuestro sistema educativo le tienen tanto pánico a exponer y luego pasa al trabajo, ¿no? Le dice, a ver, preséntame tu proyecto. Pero le pasa yo tengo alumnos de 60, 70 años y también les pasa. Pero tú Tienen hablas con un terror. argentino y el argentino te argumenta, te habla. Porque Tiene son que ver- chantas. Tengo cuñada argentina. Tiene que ver con la educación, cómo Es les la enseñan. formación. Fíjate que las radios en Argentina todas son habladas, no son de música como acá, ¿no? Hay más, son radios habladas. Hablan mucho, sí. Y pero yo les pregunto, tengo pánico escénico, tengo miedo al público. Y ya. ¿Por qué? No sé. ¿Qué crees que te va a hacer el público? ¿Te va a criticar? ¿Te va a tirar tomates? ¿Qué crees que te va a hacer el público? Ah, no sé, no lo he pensado. Piénsalo. Pues. ¿Qué te va a hacer? ¿El qué dirán? ¿Estás expresándote para que digan, wow, qué bueno es este? ¿Aplausos? ¿O porque necesitas comunicarte y expresarte en voz alta un sentimiento, una idea,
un trabajo. ¿Cuál es el miedo? ¿Y cuánto tiempo? Perdón, Sí. y en el colegio, yo he tenido un alumno expositor y que iba del colegio, que iban y viajan a competir con otros colegios, pero tienen que decir, armar un mensaje medio político, pero lo tienen que decir en minuto y medio. Entonces les digo, oigan, entonces, ¿qué importa lo que digan? Es como lo digan. Entonces, no respiran, no paran, no hacen silencios. No hacen silencio y el silencio y la palabra se necesitan mutuamente. Eso es lo que... A ver si lo tengo acá. ¿Por No qué lo digo tenemos yo. tanto miedo al silencio ahora? Porque te dicen, siempre le han tenido miedo al silencio. Y es riquísimo hacer silencio. Perdón, ¿ves lo que acabo de hacer? Hago silencios. No los relleno con muletillas, con el no. Pero a veces el se ve esté, mucho, el ¿no? Se ve mucho ¿Ves? que la Me gente... acabas de decir, Sí. eso se ve mucho, ¿no? Claro. No sé, te contesto yo, no lo sé. ¿Me preguntas? No, no sé. Pero la gente siempre está tratando de llenar esos silencios y tiene mucho miedo de hacer una pausa para respirar, para pensar, y muchas veces decimos cosas incorrectas por no parar. Claro, no sé en qué momento les dicen que el silencio es incómodo. Hay silencios incómodos, por supuesto, pero no en el hablar. El silencio y la palabra se necesitan mutuamente. Es importante el silencio, es pensar antes de hablar. Hay personas ahora que dicen, buenas noches, señores y señores, hoy tenemos... Perdón, no respiras. Buenas noches, señoras y señores. Hoy tenemos... Un aplauso, por favor, para Manny. En una frase nos da una clase maestra, pues. Entender... A veces les hago el ejemplo de cuando dejabas grabadora en tu teléfono fijo. Hola, en ese momento no estoy en casa, pero si me dejas tu mensaje, encantada te devuelvo la llamada en cuanto me sea posible. Gracias, que tengas un buen día. Chao. ¿Qué? Y que es, hola, en este momento no estoy en casa, pero si me dejas tu mensaje, encantada te devuelvo la llamada en cuanto me sea posible. Gracias. Sentir puede ser real y verdadera. No es lo mismo decir, me gusta el chocolate, que me gusta el chocolate. Darle la verdadera Y esa es la intención publicitaria que me ha enseñado. a cada palabra. Cada palabra tiene su peso y significado específico. Pero no nos los enseñan nunca. La comunicación es más complicada de lo que creemos. Fíjate lo que te voy a decir. Somos comunicadores desde que nacemos. Agú, ay, dijo Agú. Entonces, dijo mamá, no, dijo papá primero, no dijo mamá. Y así vamos creciendo. Ay, qué bonito, ya hablaste, y así, ya está, listo. Pero a la hora que quieres construir un mensaje y decir lo que verdaderamente sientes, no tienes lenguaje, no te has preocupado, no lo has pensado. No lo has pensado. Y la comunicación, la mala comunicación es muy irresponsable. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar justamente hablando sobre una mala palabra, una mala intención puede originar un problema, una crisis entre dos personas. Vamos a verlo luego de la pausa. Esta es la mirada de Manny Rey. Ya volvemos. Estamos de regreso con la gran Manny Rey. Yo estoy encantada y fascinada y sobre todo agradecida de la oportunidad. Es mutuo, querido, es mutuo. Querida, es de ida y vuelta. La comunicación es así. Manny, mucha gente en las parejas dicen que las mujeres entendemos el tono, que los hombres no entienden el tono de la voz. Y a veces cuando nos comunicamos se dan conflictos. En lo laboral, es que me dijo tal cosa, pero yo solamente te pedí un favor, pero ¿cómo me lo dijiste? ¿Qué tanto es verdad el famoso tono que le damos a las palabras y que genera tanto conflicto? Yo creo que es la mezcla de varias cosas, el volumen, el tono, la actitud, el contenido, por supuesto, y el contexto, en qué está pasando. Pero además hay un señor Schramm, que es especialista en estilos y en maneras de comunicación, que dice que tenemos que... A ver, hay un autor anónimo que dice, el problema de la comunicación es que no escuchamos para
entender, sino escuchamos para contestar. Para contestar. Entonces, mientras te está hablando la otra persona, estás pensando qué le contesto, qué le contesto, qué le contesto, no recibiste nada. Y cuando es un diálogo, también, a ver, ¿qué voy a decir cuando yo tenga que intervenir? Eso. Y este señor Schramm dice que necesitamos tener mente y corazones abiertos para realmente escuchar. Y escuchar es prestar atención. Es complicado, somos seres humanos con 1000 cosas que nos marcan en la vida entera. Y también digo, hay un momento en la vida en que tienes que empezar a sacar las piedras que cargas en la mochila por marcas, lo que sea, hasta de nuestros padres, o nosotros que marcamos a nuestros hijos por amor incondicional, pero que nos equivocamos. Y los marcamos de una manera u otra. Hay un momento en que dices, ya, chao. No es culpa de mis papás, ya, chao, 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 y tengo que aprender. A las personas que se matriculan en mi taller, yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo de tu matrícula? Porque 60 años, 71, 15, 17, desde 15 años o 16, admito, 17, y me tienen que decir a ver si cumplieron sus objetivos al final, porque, y durante las clases les voy diciendo, ojo, estúdiense, sé honesto contigo, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no se... A ver, parte del lenguaje no verbal es la sonrisa. Y me dicen, ay, Manny, ¿cómo voy a sonreír para decir que alguien se murió? No, pues, es una actitud amable. ¿Qué quiere decir amable? Que te haces querer, ¿o no? Ser amable, que te haces querer. Y eso es... Y tu comunicación tiene que ser asertiva y tener esa intención de comunicar y conectar. En los 10 segundos, en el inicio... Desde el inicio tienes que conectar, porque si no ya no te prestan más atención. En el inicio tenemos el 100% de la atención de las personas. Después ya no. Y entonces yo les digo, imagínense aquí que están diciendo, había una vez, para que ustedes digan, hola, buenas noches. Y no digan, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Ya tu cerebro recibió ese mensaje y cree que estás triste y así te va a manejar. ¿Y te ha llegado gente que, por ejemplo, es muy tímida, habla hacia adentro, porque quizás de niño, no sé, pasó situaciones de maltrato o los padres lo gritaban mucho? Eso nunca lo puedo saber, no lo llego a saber. Lo puedes He tenido intuir. un niño autista que cuando se presentó dijo, soy fulano y soy autista. Lo amé. Y se había matriculado con su mamá y los dos estaban estudiando periodismo en Arequipa. Y comunicación, y no sé, maravilloso. Fue el mejor del grupo. Se comunicaba excelente con la dificultad que tenía por su autismo. Es encontrar la autenticidad y la originalidad de cada uno así como está y con lo que tiene. Y entonces, para no construir un personaje que no tiene nada que ver con tu realidad, no soy predicadora, ojo, y no soy perfecta. Esto lo puedo decir por la edad que tengo ahora, por la experiencia de vida que es importante y que a veces nos ningunean. Pero la experiencia de vida te lleva a eso, a atreverte a decir exactamente lo que piensas y sientes sin ofender a nadie. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de insultar. Digo lo que pienso y siento. Si tú no estás de acuerdo conmigo, me lo dices. Pero ¿por qué lo tomas a lo personal y te ofendes? Si no te estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo a un tema. Y entonces es estudiarnos, amarnos, querernos, aceptarnos y trabajar en nuestra autoestima. Y yo te digo que soy una persona que ha trabajado en su autoestima bastante. Mi autoestima era así. Así, por X motivo, por muchas cosas. Y he tenido que, y además vengo de una generación, Fátima, que decir no era una mala crianza. Entonces yo converso con mis compañeras de prom y todas tenemos eso y hemos ido aprendiendo con el tiempo. Mira, compañera de prom mía es Silvia Damert, la mamá de Joana. Desde kindergarten hasta el día de hoy somos amigas. Tenemos una vida paralela, maravillosa, sensacional entre Silvia y yo. Y hemos tenido que aprender un montón de cosas. Nos acordamos... De esos nos que tenían. Esos nos, ese atreverte, eso
comportarte como te parecía y no Como como te decían. decían que tenías que ser, sentarte de una manera. Bueno, Y toda esta sabiduría que tú tienes, justamente lo vemos en tu curso, en tu taller y en el libro. Tú hablabas que antes le decías que era como un decálogo de las cosas, pero ahora es como un rompecabezas, ¿no? Las 10 piezas son de 10 una... piezas del rompecabezas. ¿Qué sí. nos hablas en estos 10 puntos? A ver, el primero es conocer y amar nuestro idioma. Parece que leer. O jugar, o ver programas. Yo veo Pasapalabra, es programa español. Me encanta todo eso. Segundo, pronunciar bien las palabras. Tercero, Lápiz. saber respirar. Cuarto, conocer y cuidar nuestra voz. 5, usar el volumen adecuado. 6, variar el tono. El 7, acá lo Bueno, tengo. pero todo eso está en el libro. En el libro ustedes pueden encontrar... No, ya no hay un libro. No, Bueno, yo pues, los he Manny, vendido. no me digas eso, Sí, no no, me- es que es muy antiguo este libro, ya no. Tengo unos cuantos, yo los he vendido, pero te he traído este de regalo para ti. Conocer y amar nuestro idioma, pronunciar bien las palabras, saber respirar, conocer y cuidar nuestra voz. 5, usar el volumen adecuado, variar el tono, hasta ahí estuve bien. ¿eh? Ajá. 7, alargar las palabras. Y entonces me preguntan, ¿cómo alargar las palabras? Porque esto es, a ver, como piezas de un rompecabezas que vas poniendo en su lugar exacto para formar un todo. Entonces, si ya tienes el volumen adecuado y el tono adecuado y quieres destacar una palabra, la alargas. No es lo mismo decir bingo que decir bingo. Por ejemplo, alargar las palabras. Respetar los signos de puntuación. Leas o no leas, los signos de puntuación existen. No es pecado leer, pero hay que saber leer bien y que no se note que no estás sabiendo ni siquiera lo que dices. Y luego, sí, y tú cuando hablas, como decía Ricardo Blume, pones los signos de puntuación donde quieras. Que es su estilo. ¿ya? Pero es para respirar también, para tomar aire. Porque además puedes cambiar el sentido de la frase con el signo de Claro, puntuación. claro. El noveno, que es el mío, el preferido, crear silencios elocuentes, silencios que hablan. Aparte de los signos de puntuación, crear silencios donde quieras y expresar con vitalidad. Y eso, sí. ¿Qué tanto importa prepararte para pararte frente al público y poder comunicar? Absolutamente importante. No, es que yo tengo talento, te dicen, yo tengo talento. No. Una cosa es tener habilidad para improvisar en momentos difíciles que se presentan siempre y otra cosa es ser improvisado. Después decimos, es que los gringos como tienen plata todo les sale bien. No, es que no improvisan absolutamente nada. Yo estuve en un colegio americano de monjas en el Villa María y ensayábamos hasta las medallas que nos íbamos a sacar en la graduación. No hay nada improvisado. No podemos ser improvisados. Y tengo anécdotas con y en el Perú somos improvisados. Bueno, hay que prepararse para poder pararse frente a una cámara, frente al público, frente a un micrófono. Y el respeto hasta que le articular. tienes a quien te diriges. No, yo que lo improvisé. ¿Cuánto te has preparado? ¿Cuánto practicaste tu tarea? La verdad, Manny, no he tenido tiempo. ¿No has tenido en una semana 10 minutos para dedicarte a ti y pensar qué es lo que quieres decir? ¿Tú crees, Fátima, que yo no me he preparado para venir? Por supuesto que me he preparado para venir. Mentalmente, psicológicamente, físicamente, he dormido más temprano. Es Todo, que es verdad. todo. Hay que tener un respeto absoluto por el otro y por uno mismo, Claro. por lo que va a dar. Es igual que la puntualidad, ¿no? Si no eres puntual, ¿cómo? Muy bien, esos son los grandes consejos de Manny Rey. Regresamos con su mirada. Estamos de regreso
casa con la mirada de Manny Rey, y yo en el corte comercial le hacía algunas confesiones y te contaba de mi hijo, que mi hijo tiene dislexia y que me preocupaba mucho cómo va a ser luego su vida de orador. Y tú me dices que... Si a él le gusta, va a ser orador, va a ser comunicador. Ya te dije yo también que mi hijo, el último, el menor, el que nació mientras trabajaba en 24 horas, que acaba de cumplir 51 años, es disléxico también. Es un excelente comunicador y productor. Él está viviendo en Suiza ahora, pero los mensajes que cuelga en sus redes sociales son excelentes. Me encantan. Bueno, y tú siempre, como lo dijiste en un momento, me tuve que retirar para encargarme de mis hijos y creo No, que... me retiré para casarme. Claro, bueno, para casarte Y y después tener ya tus no. hijos, pero creo que es importante también saber equilibrar la familia con el trabajo y tú lo has hecho siempre muy bien. Quiero compartir una mirada contigo, vamos a verla. Ay. De las cosas que más me gustan de Manny Rey es el amor, la pasión que siente por su trabajo, por las palabras, por la comunicación efectiva, porque no se queda, porque sigue avanzando con la tecnología, aprendiendo cada día, comunicándose a través de sus redes sociales con sus videos locos. Y eso es lo que me gusta de ella, que no se queda atrás, que sigue adelante, que sigue luchando, que sigue aprendiendo y sigue enseñando, no quedándose ella con lo que ha aprendido, sino que lo comparte y quiere que todos puedan llegar a entender lo que ella siente por la comunicación, con sus libros, con sus clases. Eso es muy, muy bueno. Nosotros tenemos súper buenas conversaciones, nos comunicamos muy bien y creo que es gracias a que podemos expresar nuestros sentimientos de buenas maneras. Un gran abrazo, un beso más y sigan pasándola muy bien. Ya pues, eso no puede... ¿Qué han hecho? Te estaba hablando de Francisco y lo sabías. Y tu lenguaje no verbal no me dijo nada. Ha dicho algo que yo quiero... ¿Has visto cómo se comunica? Pero ¿sabes lo que dijo? Que tú les has enseñado a expresar sus sentimientos. Sobre todo con él, a todos. Y todos han tenido mi curso. Y mis nietas también, mi taller. Isabela, estudia Ciencias de la Comunicación. No, sí, soy feliz, gracias. No, a ti de verdad, porque a veces los papás nos olvidamos que también hay que enseñarle a nuestros hijos a que expresen sus sentimientos y nosotros como padres no debemos de tener miedo de expresarles nuestro amor y eso se va a ver reflejado luego en su manera de hablar, en su manera de pararse y en su manera de comunicar. No hay que tenerle miedo ni al amor ni a la felicidad. De ninguna manera, ni al amor ni a la felicidad. Me has hecho llorar. Ay, Manny, no es la idea. No, al contrario, no es sufrir. Es de felicidad, Eso es, por de emoción, supuesto. de ver a tu Francisco. Ya sé, me vas a pedir que escriba, ahora ya sé lo que voy a poner a partir de lo que... Qué buena comunicadora eres. Ay, Manny, por Dios. De verdad. Vamos a ver qué nos deja. A ver si puedo, porque me tiembla la mano. Yo le digo a mis alumnos, yo soy nerviosa y me tiembla la mano y no me creen. Pero la voz nunca, pero la voz nunca. A veces, a ver. ¿Qué nos deja Manny Rey en nuestra pizarra de la sabiduría? ¿Ves? Me tiembla. Justamente. La felicidad Uy, es una guay. y tu firma, ahí está. La felicidad es una decisión. Qué buena frase, qué buena frase. Paramos sufriendo, nos levantamos renegando, pero la felicidad es una... Se supone que es Palmer, mi letra. Manny, gracias por haber estado aquí. Quiero que sepas que el Perú te agradece por todo tu aporte. Wow. Son 60 años de carrera impecable. Y lo que valoramos es lo que decía tu hijo Francisco, estas ganas de entregar lo que tú, con tu experiencia, has adquirido. Gracias por todo este tiempo. Gracias a ti, querida. De verdad, mil gracias. Y es todo un honor tus palabras para mí, que es como un premio y un reconocimiento que tú me digas lo que me has dicho hoy. Así que ya lo saben, si ustedes están en casa, tienen miedo de hablar o sienten que quieren mejorar, pueden ubicar a Manny Rey en sus talleres. Estás en las redes sociales, ¿no es así? Estoy en
Manny Rey Comunicación, que es mi fanpage donde encuentran toda la información que la manejan otras personas. El marketing, eso no es mío. Ah, no es tuyo. No, Lo tuyo es la voz y enseñarnos Sí, sí. a decir las cosas como tienen que ser. Todo nuestro cariño, y ha sido la gran, y lo digo así con todas las letras, la gran Manny Rey, su mirada. Nos vamos. La rumba se está formando, el barrio se calentó.